No veo que alguien, tal vez en alguna provincia, tal vez, el bordado, para bordar uno tiene que quedarse quieto, si no, la aguja le va a pinchar, por lo menos el de afuera, ¿no? Y ese es un trabajo primoroso de la y con oro, con hilo de oro, ¿no? Qué maravilloso. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Disponemos, me gustó también lo de David cuando dijo la hermana Norma que él había decidido orar porque ya había un motivo para eso. Amén. Había que edificar la casa de Dios, ahora tengo motivo para orar, dice. Porque la verdad que Dios se edificó a la casa para sí, la cual casa somos nosotros, dice. Amén. ¿No? Y podemos decir que Dios ya la edificó. Aleluya, gloria a Dios. Tratando, ¿no? con nuestro ser, enteramente con nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y le damos gracias al Señor porque nos va llevando el espíritu, ¿no? Para que nosotros ahora le podamos edificar casa al Señor. En un reinado de paz, ¿no? Que Jesucristo ganó para nosotros. Porque estamos predicando el Evangelio de la paz. ¿Se acuerda cuando predicábamos el Evangelio de la guerra? Pero la guerra ya había sido vencida por el Señor. Y nos mandaron a nosotros, ni siquiera sin la armadura de Dios, a pelear contra el diablo. Así nomás, desarmados completamente, fuimos y peleamos con el diablo y el diablo nos avergonzó. Como aquel hombre que en la iglesia primitiva dice que fueron a orar por una persona que estaba endemoniada. Y lo llenó la cara de dedo, lo sacó corriendo, ¿no? A Pablo conozco y a Jesús conozco y a Pablo también, dice, pero vosotros ¿quién decís que soy vos? Son ustedes. Y lo sacó corriendo. Y bueno, gracias le damos al Señor por lo que el Señor nos va llevando, hermano. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Primera de Reyes, capítulo 5, hermanos. Queremos introducirnos nosotros un poco más sobre esto que el Señor nos va llevando. Y estaban mirando Girán, o Irán, ¿no? En el capítulo 5, versículo 1. Rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Irán siempre había amado a David. Fíjese, ¿no? Alabado sea el Señor. Y yo me pongo a pensar, relaciono así, es una interpretación. Relaciona a este hombre con el Espíritu Santo, ¿no? Y porque este hombre proveyó, ¿no? Lo que se necesitaba para la edificación de la casa de Dios, ¿no? Y entonces Salomón vio a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que lo rodearon. No pudimos, y así fue con nosotros también, ¿no? Fíjese, gloria al nombre del Señor. No le pudimos edificar una iglesia para nuestro amado Señor, porque siempre estábamos en guerra con nuestro espíritu, con nuestra alma, y también con nuestro cuerpo, ¿no? Pero ahora la guerra cesó ya terminó. El Señor conquistó cada parte. Por la fe hablamos, ¿no, hermano? Amén, gloria a Dios. Que lo rodearon hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversario ni mal que temer. ¿Vio? Entonces el adversario ya no está dentro de nosotros, sino que está fuera de nosotros ahora. Porque ahora dentro de nosotros está el Señor. Amén. Está Él como amo absoluto, como Señor absoluto, ¿no? Y nosotros nos vemos a nosotros mismos diciendo, bueno, está el Señor en nosotros, entonces el Señor va a ser. Pero no nos olvidemos que hay un yo, ¿no? Hay un espíritu, que es nuestro espíritu, ¿no? Que también determina.
determina, porque dice, más adelante dice, por tanto he determinado. ¿Vio? No es que el Señor dentro de nosotros va a hacer, no, sino que nosotros, nuestro yo, no tiene que determinar, edificar casa al Señor, y nuestro yo tiene que determinar servir al Señor. Porque si fuera Él que decidiera, entonces nuestro espíritu estaría muerto. Pero no está muerto nuestro espíritu, sino que nuestro espíritu está rendido al Señor, ¿no? Y entonces, así como hizo Salomón, que él determinó ahora edificar casa al nombre de Jehová, y nosotros determinamos, ¿no? Nosotros determinamos, porque nos hemos rendido, sabemos cuál es. Porque dice, nos narraba la hermana Norma y nos decía que Dios le hizo saber a David sobre el plano, ¿no? Y entonces él empezó a atesorar, porque sabía que un hijo suyo un descendiente suyo iba a construir lo que él había visto en el plano. Pero dice que en su tesoro personal, dice, y relacionó muy bien la hermana. Acá en el tesoro, él dice que tenía guardado en su tesoro personal mucha riqueza para la edificación del templo, que iba a ser su hijo. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso. En Primera de Crónica 28:11 está eso. Vamos a leerlo un poquito, hermana Norma. Primera de Crónica. Porque nos tenemos que deleitar en estas cosas, hermano. Tenemos que gozarnos en estas cosas. Y usted tiene que determinar. Dios no va a determinar por usted. ¿No? Dios no va a determinar que usted viva la vida de la nueva creación. Usted tiene que determinar vivir esa vida. Usted tiene que determinar ser un vencedor. Aleluya, gloria a Dios. Usted tiene que determinar que la guerra ya cesó, porque Cristo le dio la victoria. Usted tiene que hacer eso. Cristo venció a todos los enemigos, pero si yo no determino dentro mío que esos enemigos están vencidos, entonces voy a seguir batallando yo. Y no podemos nosotros vivir esa vida, porque yo a veces me entristezco por muchos hermanos, hermanas que están batallando años con estos reyes que están en el alma, en el espíritu, con Gabaón, están batallando y usted ve que pasan los años y nunca declaran una victoria, nunca alegría, felicidad. Todo es batalla y batalla y batalla. No se cansan de batallar. Yo no quiero batallar ya. Por eso yo me apropio de lo que hizo el Señor. Amén, gloria a Dios. Yo dije yo, ¿vio? Y sí, está nuestro espíritu rendido, ¿no? Por medio de una renovación de nuestro entendimiento. Hemos entendido, Señor, ¿en dónde nos hizo entender? En nuestro espíritu, ¿no? Y dijo la hermana Norma, Primera de Crónica 28:11. Entonces David entregó a sus hijos Salomón el diseño del pórtico del templo y de los demás edificios, y de los almacenes y de los aposentos altos en las cámaras interiores y del edificio para la cubierta expiatoria. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, su tesorería, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, y asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de la casa santificada, las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para la casa, cosas de oro,
para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué maravilla. ¿Quién habrá provisto todo este oro, no? Alabado sea. Y en peso de oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para los candeleros y para sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Alabado sea el Señor. Qué sabiduría, ¿no?, que hubo en la mente de Dios para hacer una cosa así, ¿no? Y en el 19 dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender toda la obra del diseño. Y en el 29:2 dice, yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, para las cosas de plata, y ahí comienza a decir lo que él preparó para nosotros. Fíjese qué maravilloso. Y esta edificación duró más o menos 7 años, conforme a lo que dice ahí en el capítulo 6:38 de Primero de Reyes. ¿No? 7 años. Fíjese, el número 7 es el número de la perfección. Alabado sea el Señor. ¿No? Edificó el templo en 7 años. ¿Alguien puede leerme ahí en Primera de Reyes 6:38? Ahí nomás estamos, hermano. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. 7 años. Alabado sea el Señor. El segundo templo creo que tardaron 20 años, ¿no? Y el tercer templo creo que tardaron 43 años. El tercer templo. Y eso fue por causa de las divisiones que había, de las contiendas que habían entre las mismas tribus y sacerdocios. Se tardó mucho para edificar la casa de Dios, ¿no? Pero 7 años eran suficientes. Ahí en el capítulo 7:1, y después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. ¿Yo? Gracias le damos al Señor. Y bueno, y vamos ahí al capítulo 5. ¿No? Por tanto, he determinado ahora edificar la casa al nombre de Dios. Y si hay una cosa que la gracia tiene que despertar en nosotros, es una vida activa. La vida espiritual no es una vida que se adormece, que se estanca, ¿no? Sino que la vida en la gracia es la vida que hay en un río que fluye. Amén. Fluye esa vida. Y a veces vienen con más ímpetu que otras veces, pero siempre está corriendo esa vida en nosotros. Y esa vida nos lleva a nosotros a edificarle la casa para el Señor, o a edificarle la iglesia para el Señor. Nosotros hemos interpretado mal cuando vemos que la gracia nos estanca a nosotros. Y entonces nosotros esperamos que Dios haga. Dios ya hizo. Ya hizo acá Dios. Todo lo que tenía que hacer ya lo hizo, ¿no? Y por medio de su Hijo, ya lo hizo. Y lo hizo ahora nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya tuvimos en la mesa sentados. Ya hemos comido y nos hemos deleitado. Pero ahora tenemos que dejarnos guiar por esa vida que nos va a ir llevando, que es la vida del Espíritu, que nos va a ir llevando a la edificación. Por eso, hermano, uno tiene que determinar. Pero yo diría que tendríamos que imitarlo a David en el sentido que hay un motivo ahora para orar. Porque ahora esto necesita oración. Necesita oración, mucha oración individual de cada uno. Porque seguramente que no fue la sabiduría de Salomón lo que logró que se edificara el templo, sino que fue la oración de David. Lo que David atesoró, él no lo pudo llevar a cabo, porque él estaba guerreando continuamente contra los enemigos de Dios, ¿no? Pero él era un hombre que siempre estaba orando y orando para que su hijo pudiera edificar la casa a Dios.
Y entonces nosotros ahora sabemos cuál es la voluntad de Dios por medio de lo que leemos acá. Yo, por tanto, he determinado edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y nosotros somos los hijos de Dios, ¿no? Estamos para un propósito, para edificar una iglesia gloriosa para nuestro amado Señor. Amén, gloria a Dios. ¿No? Una iglesia que pueda sacar de esa iglesia, pueda sacar la esposa. Y si somos todos la esposa, mejor. Amén, Gloria al nombre del Señor, si somos todos la esposa. Manda ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Fíjese, reconoció el don que había en otros y que no estaba en él. Eso es la sabiduría de Dios, ¿no? Porque Dios le dio la sabiduría para reconocer, y la sabiduría acompañada de humildad. Porque ahí vemos un hombre sabio, pero también humilde, que reconoció algo que no estaba en él, pero que estaba en otro. No, yo no lo puedo hacer, ninguno de nosotros puede hacer lo que tú haces, ¿no? Entonces necesitamos de ti. Eso a que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que en medio de nosotros no todos podemos hacer lo mismo. Hay hermanos que están capacitados para una cosa, hermanas que están capacitados para otra cosa. No tenemos que llevar a todos los hermanos a hacer lo mismo, ¿no? Porque si no seríamos todos oreja, seríamos todos manos, seríamos todos rodillas, ¿no? Y entonces hay diversidad, ¿no? Pero acá la humildad del siervo del Señor, porque el hombre sabio es un hombre humilde. El hombre que tiene la sabiduría de Dios es humilde, porque la sabiduría de Dios no enaltece al hombre, enaltece a Cristo. Amén. A Él enaltece, no al hombre. El hombre se da cuenta, el hombre sabio, que Dios hace sabio, se da cuenta que mejor él que, como dijo Juan el Bautista, dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Fíjese usted, esa es la humildad, la sabiduría de la humildad. No creerse que uno es, o que es, si no estoy yo no pasa nada. No, hay diferentes dones. Y ustedes tienen la libertad en este lugar para manifestar los dones que tienen. Y los tienen que usar en beneficio de la edificación del cuerpo de Cristo. Acá nadie se le va a decir: usted no haga eso. Hágalo, hermano, si siente. Y bueno, y si hay algún hermano que tiene un don antes que usted, le va a ir perfeccionar para que usted lo pueda usar sin error. Pero fíjese la necesidad que se tiene que tener para estas son cositas pequeñas, que nosotros las leemos, pasamos rápido, pero tenemos que detenernos en el carácter del hombre que recibió la sabiduría de Dios para edificarle casa, ¿no? Un hombre soberbio, ¿cómo puede un hombre soberbio edificarle casa a Dios? ¿No? ¿Cómo puede construir o una iglesia soberbia? ¿Qué dice la iglesia soberbia? Fíjese ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 3. Una iglesia soberbia. En el versículo 17, capítulo 3, 17, por tanto tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Gloria al nombre del Señor. Y vemos la persona de Jesús. Jesús era si Moisés era un hombre manso, Jesús fue más manso que Moisés. Era un hombre humilde. Esa es otra característica que acompaña la sabiduría de Dios. Entonces vemos la sabiduría de Dios en Salomón y vemos la sabiduría en Jesús, que era un hombre manso, ¿no? Y con eso vamos edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Pero a pesar de que Jesús era manso, Él era firme en sus convicciones.
No, a él seguramente muchos, los mismos discípulos, le dijeron, Señor, que no te acontezca tal cosa. ¿No? Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor al discípulo. ¿No? Y entonces nosotros, si bien tenemos que tener la humildad en nosotros, ¿no? Y tenemos que tener la mansedumbre, nosotros tenemos que tener la firmeza también, para que no nos lleven para todos lados. ¿No? Y por eso Jesús le preguntó, ¿y vosotros decís quién soy yo? Y entonces vio, porque el Señor, ellos se atrevían a cuestionar muchas veces lo que Jesús decía, o lo que Jesús pensaba, o la dirección que Jesús daba. Y entonces se vio la necesidad de decirle, ¿y ustedes dicen quién soy yo? Porque parece que ustedes también pueden dirigir. No, pero acá el Señor estaba persuadido que el que había sido, que Él era el instrumento de Dios para llevar a cabo la salvación para toda la humanidad, Él. Y lo tenían que reconocer. Entonces volvemos para ver un poco más a este rey maravilloso de Salomón, hijo de David. Fíjese que padre, ¿no? Oró y acumuló para su hijo, para que su hijo no tuviese que andar pidiendo para poder edificar la casa a Dios. Entonces, hay oro, hay plata en abundancia, y hay piedras preciosas en abundancia, y porque somos muchos. Nosotros no necesitamos plata para edificar la iglesia en este lugar. Necesitamos oro, necesitamos plata y piedras preciosas. Y eso hay en abundancia. Gloria a Dios. Y nadie tiene que andar mezquinando lo que Dios le ha dado, porque lo que Dios le ha dado no es de ustedes, es del Señor. Si ustedes no lo dan para la edificación, ¿cómo vamos a edificar? ¿Vio? Porque acá Salomón le pidió a este hombre, a este Irán, le pidió él ayuda, porque él no tenía la capacidad que tenía Irán. Esto es maravilloso, un hombre es tan sabio. ¿Vio? Pero tenía dentro de toda la sabiduría, tenía limitaciones. Ahí vemos la humanidad de un hombre sabio que tiene la sabiduría de Dios. ¿No? Y así cada uno de nosotros tiene que tener un concepto que dice, no tengas Más alto concepto de sí que el que debe tener. Claro, no tenga más alto concepto de ti mismo que el que debes tener, sino que piense de ti mismo con cordura, ¿no? Y también dice que debemos estimar al otro superior a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que ver el lugar del otro. Y nosotros entonces lo vemos en Cristo, y para mí mi hermano es mayor. Lógicamente que depende del don de Cristo, si crece o no crece. ¿No? Pero aunque no crezca, nunca nos vamos a sentir superiores. Alabado sea el Señor. Y entonces dice, manda ahora que en el versículo 6, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tu siervo el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Cuando yo estuve en Santiago del Estero hace muchos años, espero volver y dejar a otros, ¿no? En este lugar a otros que sigan la edificación. El Señor me enseñó lo que era labrar. Yo siempre pensé que labrar estaba relacionado con el arado. Creo que también esa palabra se usa para eso, labrar la tierra. Y nosotros estábamos edificando la iglesia, y en Santiago del Estero se edificaba con varas y con horcones. Y íbamos nosotros, yo tenía unos 20 años, no un poquito más, y claro, iba con el hermano Gallo, que tenía 80 años, y el hermano Gallo me miraba y se reía, el hermano Gallo, vaquiano. Usted agarraba la mano del hermano Gallo y era una masa de 20 kilos. Y usted agarraba mi mano y era tiernita. Pero yo era joven, y el hermano Gallo, mamita querida, le daba un hachazo al horcón y enseguida nomás lo tiraba. Y yo le daba 20 mazazos con el hacha, y el hacha rebotaba. Ni siquiera entraba en el palo.
Y me dejaba el hermano Gallo, no me decía. Y yo después me miraba las manos y estaban todas sangrientas, ya no podía agarrar el hacha, porque era testarudo, quería nomás a lo bruto. Sí, hermano. Y le digo, hermano Gallo, mire cómo tengo las manos. No es nada, dice eso. El problema es que vos no sabés achar, me dice. Vos le pegás derecho y vos le tenés que pegar así, de arriba hacia abajo, así en ángulo, me dice, algo así me dijo. O de abajo hacia arriba. Y entonces, ve, hay que saber usar la palabra de Dios, ¿no? Y entonces él lo único que hacía, Gallito, yo lo tomaba como que era un viejito vivo, ¿no? Y él iba por el monte y me señalaba los palos con una tiza. Y él buscaba los más derechitos. No, claro, me dejaba los marcados. Y yo tenía que hacer el trabajo bruto de... ¿Quieren servir al Señor? Bueno, a cortar árboles. Y me lo marcaba y yo los tiraba. Y cuando llevábamos a la iglesia, los horcones, las varas, estaban torcidas. Y yo le digo al hermano Gallo, estas están muy torcidas. No se haga problema, hermano Ramón, que mañana voy a mandar al labrador. Y yo decía, ¿un labrador? Yo pensaba ¿qué va a ser un labrador si es un palo? Y entonces venía el labrador y el labrador vino con dos hachas. Un hacha tenía el filo de los dos lados, que ese era el hacha para derribar. Y el otro tenía filo de un solo lado y tenía del lado de afuera. Entonces cuando lo iba enderezando al palo, por más torcido que estaba, era increíble. Yo me quedaba contemplándolo y me quedaba admirado. Y lo trabajaba y lo dejaba derechito al palo, lo más derechito que podía dejarlo. Entonces yo, en mi corazón, el Señor me hizo ver a mí que el hacha de un solo filo era el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos va enderezando a nosotros sin lastimarnos. No nos lastima, como el hacha ¿vio? Porque el hacha de dos filos es para voltear al hombre viejo, digámoslo así. Pero después hay que enderezarlo al cuerpo ese. Y entonces nunca el hacha de un solo filo se mete para adentro, porque no tiene filo para adentro, sino para afuera. Y entonces el Señor me hizo entender que era el Espíritu Santo ese que a nosotros nos va enderezando y nos va haciendo útil para que formemos parte de la casa de Dios. Por eso acá dice en el 7, cuando yo irán, bueno, acá dice, ¿no? Y en el 6, manda pues ahora que me corten cedro del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera. ¿Vio? Labrar la madera. Todos queremos perfeccionar a los santos, pero ¿qué hachas usamos? El hacha de dos filos para enderezar. Pero hay que aprender del Señor. Y el Señor eso me lo enseñó en el campo misionero. Cuando yo era joven, en aquel tiempo que yo tenía el hacha de un solo filo a dos manos, bien afilada siempre, derribaba todo lo que se me ponía enfrente. Los hermanos me venían y salían corriendo, ¿no? Porque era muy duro, claro, el hacha de dos filos, pero cuando el Señor me enseñó, porque todas esas cosas me las iba enseñando y yo venía del monte llorando. Venía quebrantado, que el Señor me haya ver eso, me haya hecho entender eso. Entonces ahí cambió mi forma de predicar por medio de la gracia, porque eso no fue al otro día, sino que me tuvo que proveer el hacha de un solo filo, que fue la gracia que va enderezando la vida de los hombres sin lastimarla. Entonces fíjese que acá, según Salomón, dice que no había entre ellos, porque tú sabes que
ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. ¿No? Yo no sé de dónde vienen los sidonios, tengo que ver si eran israelitas, si no eran israelitas. Por eso digo que este Hirán es una representación del Espíritu Santo, ¿no? Por el don que tenía, por el trabajo que hacía y por lo que proveía, porque él proveía la madera necesaria para la edificación. Y entre eso ahí están las varas y están los horcones y están todo eso para edificar la casa de Dios. Y cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová. Imagínese, cuando hablamos con el Espíritu Santo, para enderezar la vida de las personas. A veces queremos enderezar la vida nuestra y nos hablamos a nosotros mismos lastimándonos a nosotros mismos y no dándonos el valor que Dios nos da a nosotros. O queremos nosotros ganar a nuestra familia y usamos el hacha de 2 filos en vez de usar el hacha de un solo filo. Pero cuando usamos el hacha de un solo filo, dice que se alegró el corazón. Porque dice que en el 7, cuando oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. ¿Qué veo yo acá? Veo que Salomón tenía la sabiduría de Dios, ¿no? Pero los oficios lo tenían otros. ¿Vio? Los oficios. El oficio de labrar la madera no estaba en Salomón, ¿no? Sino que el oficio de labrar la madera estaba en Hirán y en su pueblo. Entonces ahí está, ¿no? La sabiduría acompañada por el don o por los dones. La sabiduría acompañada por los dones. Y así tenemos que ir edificando la iglesia. En el 7, en el 8, y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Y el Señor dijo sobre el Espíritu Santo que Él haría todo lo que Él le mandaba hacer. Y el Espíritu Santo iba a hacer todo lo que Él le mandara hacer. Mi siervo la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por el mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás el deseo de dar de comer a mi familia. Fíjese el deseo. Yo no sé cómo este hombre interpretó, ¿no? Yo creo que él tenía más deseo de que él le diera la madera y no tanto el deseo de alimentar a la familia de Hirán. Pero fíjese que por medio de las palabras de sabiduría se puede interpretar algo tan maravilloso, ¿no? Se puede interpretar algo bueno, ¿no? Y él interpretó que en el corazón de Salomón estaba el deseo de darle de comer a la familia, a su pueblo, porque él era rey. Y Hirán era rey según en el capítulo 5.1. Hirán, rey de Tiro. Entonces a la familia debería ser a todo el pueblo. Y dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hirán 20.000 codos de trigo para el sustento de su familia. Y debe ser del pueblo entero. 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hirán cada año. Y Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó, ¿no?, leva, que no sé lo que significa eso. Tributo. Decretó tributo en todo Israel. Y la leva fue de 30.000 hombres, ¿no? Esa fue la leva. El tributo eran 30.000 hombres. Y fíjese que ahí eran obligados estos hombres, o estos hombres se presentaban ellos mismos, no sabemos. Pero ahí eran 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano,
¿no? De 10.000. Entonces vemos nosotros la cantidad. Y entonces, ¿cómo un hombre puede hacer uno solo el trabajo de cientos de hombres? ¿O cómo puede un hombre solo hacer el trabajo de 30 o de 40 hombres? ¿Cómo podrá hacerlo? No lo puede hacer. Necesitamos de cada uno, de cada persona necesitamos, ¿no? Entonces nadie puede lavarse las manos como Pilato y decir, esta palabra no es para mí, sino que yo debo de involucrarme como alguien que fue seleccionado para una obra. Y esa obra es edificar el cuerpo de Cristo en la iglesia local. ¿No? Fíjese, cada mes por 10.000 en 10.000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Fíjese el sacrificio que estos hombres tenían que hacer. Tenían que dejar sus casas por un mes. Y después volvían a la casa 2 meses y después volvían a ir nuevamente, dejando a su familia, ¿no? Dejando resguardada a su familia, por supuesto. Y todo eso para hacer la casa de Dios. Y ellos pagaron ese precio. Pero lo más hermoso de eso es que ellos lograron edificar la casa de Dios en 7 años haciendo este sacrificio. Y que no quedaron sin recompensa. Su familia no pasó hambre, ¿no? Sino que ellos mismos eran alimentados por Dios y su familia seguramente también. Pero hubo cuando él dice que él determinó, ¿no? Es como que él habló por todos. No, él determinó y el pueblo lo acompañó, porque el pueblo sabía que Salomón era el rey, ¿no? Era la persona que Dios había puesto para hacer una tarea. Y ahora Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Y bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y bueno, ahora Jesús dice, yo necesito un cuerpo. ¿Y quién determina edificarle un cuerpo para el Señor? Pero tienen que saber que se necesita la humildad, ¿no? La humildad y se necesita la disposición, ¿no? La mansedumbre se necesita para esa edificación y también se necesita pagar un precio. Pagar un precio. Hay que pagar un precio para edificar. ¿Y cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar? Acá estos hombres dice que dieron, y el rey Salomón decretó un tributo en Israel. Y el tributo fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por turno, y viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, y Adonirán estaba encargado de aquella leva, de aquel tributo, y tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Entonces vemos nosotros que se necesita muchos hermanos para hacer el trabajo de la edificación de la iglesia. Y todos reconociendo el reinado de Salomón. Nosotros reconocemos el reinado del pastor. No, es el reinado de Cristo. No, Cristo nos lleva a nosotros, a todos, aún al pastor, a pagar un precio para la edificación. Tenemos que pagar ese precio, pero eso cada uno debe de determinar. Ahora, como nosotros no podemos determinar, porque la determinación viene de la cabeza, entonces el que determina es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Ahora, Él determinó en este lugar edificar el cuerpo, y nosotros, ¿vamos a acompañarlo al Señor a hacerlo o no lo vamos a acompañar? El pueblo de Israel acompañó a Salomón en lo que él había determinado hacer, sabiendo lo que él había recibido y para qué lo había recibido. Él recibió todo lo que su padre atesoró. ¿Para qué? Para edificarle una casa a Dios, un templo. Y ahora nosotros hemos recibido, igual que Salomón, un tesoro.
que es la vida de Dios. Las piedras preciosas, la plata y el oro. Y ahora Cristo, la cabeza, determinó, Él determinó. No, ni un hombre determinó por nosotros, sino que Él determinó edificar cuerpo. Porque Él es la cabeza, necesita un cuerpo y de ese cuerpo va a sacar la esposa. ¿Y nosotros qué le vamos a decir al Señor? ¿Amén? ¿O no? Amén, gloria a Dios. Y entonces ahora el Señor nos dice, pero hay que pagar un precio. Estos hombres pagaron un precio, ¿no? Porque la cabeza había determinado. ¿Quién pagó el precio? ¿Salomón? No, Salomón quedó en su casa, ¿no? El que pagó el precio fue el pueblo, el cuerpo, porque los israelitas eran el cuerpo de Israel, ¿no? Y Dios era la cabeza de Israel. Entonces, fíjese, 10.000, no sé cuánto, era un precio elevado seguramente, porque sabemos que el número 10 es el número más alto. Desde el 1 al 10, el más alto es el 10. Entonces, el precio más elevado pagamos nosotros. Tenemos que mentalizarnos que tenemos que pagar el precio más alto para que pueda ser una realidad la edificación del cuerpo de Cristo en este lugar. Así como Israel pagó el precio, ¿no? Porque había determinado Salomón quién era la cabeza de Israel, y después lo vieron el resultado después. Edificaron la casa de Dios y Dios estaba ahí con ellos, ¿no? Entonces fijémonos un poquito más, hermano, que ya terminamos. No sé si usted está entendiendo, hermano. Gloria a Dios. Porque no tenemos que apurarnos en salir de los temas. Y había un encargado, dijimos, ¿no? Había un encargado que era Nirán, que estaba encargado de aquella leva, de aquel tributo. Y tenía también Salomón 60.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Vio que ahí estaban los que llevaban el hacha. Estos son los que ganan almas. ¿Cuántos eran? 80.000. Porque cada árbol que cortaban era un alma que servía para la edificación de la casa de Dios, ¿no? Y ahora nosotros entendemos que cada árbol es un alma que nosotros traemos, ¿no? Que llevamos el hacha de 2 filos allá, ¿no? Y con el mensaje de salvación. Y entonces nosotros ahora sabemos que el Señor necesita un cuerpo. Antes nosotros en la iglesia legalista, cuando no conocíamos la gracia, ganábamos más almas que ahora. Porque entendíamos que la iglesia tenía que edificarse la iglesia. Pero claro, la iglesia material, ¿no? Y cuanto más hermanos había, era más rápida la edificación. Pero ahora estamos hablando de una edificación espiritual, ¿no? Donde el Señor de esa edificación va a sacar a su esposa, ¿no? Porque nosotros queremos irnos, antes de morir, no queremos irnos con Cristo, pero no traemos ningún alma. Entonces dice que estaban, ¿cuánto eran? 80.000 los cortadores en el monte. Y eran 70.000 los que llevaban las cargas. Y sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, le estoy leyendo mal, hermano, el 16, ¿alguien me podría leer el versículo 16? A ver. Sí, amor. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. ¿Vio? Había hermanos que estaban a cargo de llevarlo a las personas a hacer la tarea. Había alguien que estaba ahí. No era Salomón el que hacía, sino que habían encargado de llevarle a la gente a que fueran a trabajar, que fueran esforzados, ¿no? Que fueran vivaces para hacer la obra, que no se escondieran así para no hacer la obra, sino que eran entusiasmados. Estos hombres estaban a cargo de eso, ¿no?
a cargo y dice el 16, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. ¿Vio? Fíjese usted, acá debe haber una interpretación espiritual que vamos a tratar de encontrarla, porque no tuve tiempo para eso. Entonces vemos que eran cimientos, ¿vio? Hoy no se usan cimientos, hoy se usan encadenados. ¿Vio? Ya el cimiento ya no se usa más. No, el cimiento es sin hierro. El cimiento se hace sin hierro. Pero hoy se usa encadenado. Y bueno, y eso se hacía, con dedicación se hacía eso. No se hacía de cualquier manera. Tenía que soportar ahí el peso de la casa de Dios. Piedras costosas. Tenemos que buscar esto para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gabal cortaron y prepararon la madera y la cantería. Y la cantería, mi esposa habló sobre la cantera ayer, ¿no? La cantería era el lugar donde se labraba la piedra y se traía con la medida justa para que encajara en la casa de Dios. Amén, hermano. Entonces acá hay muchos oficios en la iglesia. El oficio que usted tiene, usted lo aprovecha para su bienestar. Pero también tiene que usar ese oficio para la casa de Dios. Sabemos que esta no es la casa de Dios. ¿No? Pero, o sí, porque la casa de Dios, ¿no? Dios ya hizo su casa. Y la casa que Él hizo somos nosotros. La cual casa somos nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacerle una casa al Señor. Y tenemos que ir cada uno en su oficio. No hay pintores, no sé, hay albañiles. Bueno, ahora no hay tantos oficios en la iglesia como antes. Y todo esto es para el beneficio de la casa de Dios. Y bueno, y después en el capítulo 6 vemos la edificación del templo, pero hasta aquí nos vamos a dejar, hermano. Qué maravilloso el carácter de Salomón, ¿no? Y la sabiduría, ¿no?, que él tenía y la humildad que él tenía para conducir todo, ¿no? De nuestro lado, nosotros tenemos que ver que hay que pagar un precio, ¿no? Gloria, pero sabemos que no vamos a quedar sin recompensa, porque ellos no quedaron sin recompensa. También ellos se volvían a sus casas 2 meses, es decir, que no descuidaban su casa, no descuidaban su casa, su familia, no la descuidaban, sino que Salomón entendía que había una necesidad para cada hombre volver a su casa y encontrarse con su familia y estar con su familia, y después tenía que volver a la obra. Amén, hermano. Que Dios le dé entendimiento en todo esto que estamos hablando. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Espero que el Señor le haga entender, hermano. Hoy están mis 2 hijos acá, hermano. No los vamos a dejar salir. Cierren todas las puertas. Amén. Gracias le doy al Señor por mis hijos. Gracias. Deseamos que todos los hijos de los hermanos puedan estar acá. Y bueno, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, ¿no? Con amor, con paciencia. Acuérdense que nosotros también fuimos jóvenes y éramos bien rebeldes. Somos de la época de Gusto y Monterrey Pop. ¿Alguien conoce eso? Nadie conoce. Son jóvenes ustedes, sí. Somos de la época de Jimi Hendrix y Elvis Presley. Gloria a Dios. ¿Hermana Argota? Gloria a Dios. Pero ahora esas cosas quedaron atrás, ¿sabemos? Hablo de la rebeldía que teníamos antes, porque todo es el sistema de Satanás, que él fue formando este mundo para ir en contra de Dios, ¿no? Por medio de la música y tantas porquerías que hay en el mundo. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Que los hermanos hayan podido entender, Señor amado. Señor, tú has puesto esta palabra, Señor, en mi boca y en mi corazón. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que falta
Bendice a cada hermano en su decisión. Bendícelo, Señor, en su determinación, Señor. Ayúdalos, Padre, para que cada uno, Señor, determinemos, Señor, edificarte un cuerpo para ti, Señor, a fin de que tú puedas sacar la esposa, Señor, y establecer todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, Señor. Señor, una tierra nueva y un cielo nuevo, Señor, en donde reinará la justicia, dice tu palabra. Señor, que nada nos distraiga de esto, Señor. Señor, que estemos concentrados y dedicados, como Salomón lo estuvo en su tiempo, como nuestro amado Señor Jesucristo lo tuvo en el suyo, como el apóstol Pablo lo tuvo en el suyo, Señor. Ahora nosotros te determinamos, Señor, en nuestro corazón, Señor, edificarte un cuerpo para ti, Señor. Un cuerpo en el cual tú puedas sacar la costilla amada, que tú puedas sacar la mano de ese cuerpo, Señor amado, para traer a la realidad todas aquellas cosas que tú prometiste, Señor. Bendice ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a renunciar a nuestro yo. Ayúdanos a renunciar, Señor, a todo egoísmo, Señor, a toda frialdad, Señor, y ser fogoso, Señor, en esta obra, Señor, que tú nos has puesto delante, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gracias.